Bueno, buenas noches, buenas tardes, o depende de dónde estemos. Bienvenidos. Gracias por sumarse a este webinar. Mi nombre es Gustavo Nigocián, soy director de Governance School de la Universidad del Museo Social Argentino. Una breve introducción de lo que es Governance School, que es un centro dedicado al fortalecimiento de la gobernanza organizacional, pública y privada. Para eso desarrollamos programas ejecutivos, comenzando con el de compliance integral, y que están diseñados para enfrentar los riesgos que afrontan las organizaciones y diseñar estrategias para mitigarlos, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de la responsabilidad legal que tienen los directivos y las organizaciones públicas y privadas, sino también aquellas funciones que de ellos dependen, ¿no? Funciones de compliance, de auditoría, de gestión de riesgos, de administración y finanzas, todas las funciones de control principalmente. Y en el accionar, para poder mitigarlos, Governance School se dedica al diseño de procesos que acompañan estas decisiones para un uso eficaz y eficiente de los recursos, garantizar la calidad de la información cada vez que tomamos decisiones y la transparencia de esas decisiones, cumplir con la normativa aplicable, prevenir el fraude, detectarlo también y responder, y como resultado proteger la reputación de las organizaciones. ¿Sí? Este es el objetivo de Governance School. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a la corrupción como uno de los riesgos principales a nivel global. En esta parte del globo, bueno, con calificaciones bastante magras. Esto es el índice de percepción de la corrupción de Transparency International. Ven mucho rojo. Bueno, esto quiere decir que los niveles de corrupción, o por lo menos de percepción de la corrupción, son bastante elevados. Y la corrupción genera sobrecostos, genera delincuencia, genera riesgos, y es un punto que tenemos que atender. Otro riesgo importante es el del lavado de activos y delitos económicos relacionados, donde también es un foco importante de atención. Otro tema es el de ciberseguridad. Vaya si es un tema importante, ¿no? O sea, uno de los temas más relevantes hoy en día que afectan las organizaciones. Y la prima hermana de la ciberseguridad, lo que vamos a ver en el día de hoy, junto con Karina Feldman, la protección de los datos personales, ¿no? Que no solamente es un tema de protección del dato, sino de la privacidad del dato. Más allá de la protección, estamos hablando de un tema de derechos humanos también, constitucionalmente protegidos. Y desde el punto de vista del fraude, tengo que decirles, el fraude corporativo, eh, en esta parte de Globo también, y esto es un estudio que realiza una institución, se llama ACFE, Association of Certified Fraud Examiners, que estudia el fraude corporativo y público también en todos los países del mundo, tiene representaciones en 165 países, casi todos. Bueno, si vemos las regiones, la región latinoamericana y el Caribe es la que menos eficaz es en el combate contra el fraude. En definitiva, es la que menos recupera daños por fraude una vez que estos son detectados. ¿Sí? Acá números grandes. Para 2024 se proyecta un PBI global de 110 billones de dólares y estos delitos, este soborno, corrupción, fraude, evasión, cibercrimen, estamos proyectando un 26,7 billones de dólares, casi un 25% del PBI mundial. El tema es muy relevante. ¿Cuál es la respuesta académica? Bueno, tenemos desde este lugar el programa ejecutivo en compliance integral, donde vemos el diseño de procesos para mitigar riesgos desde el punto de vista del medio ambiente, salud ocupacional, ciberseguridad, competencia desleal, privacidad de datos y otra serie de riesgos fusionados en cómo hacemos mapas de riesgos para identificarlos y cómo diseñamos controles para mitigarlos. ¿Sí? Y después, si todo es la parte preventiva no funciona, las investigaciones, la parte de detección. Este programa va por su octava edición. La octava edición comienza el año que viene, en abril, y le han nacido hijitos, digo yo siempre, que son los temas más relevantes de compliance integral que afectan a las organizaciones. Porque quien se dedica a la buena gobernanza de compliance, no, o sea, salvo que seas directivo, no abarcas todo, ¿sí? Abarcas todo estratégicamente, pero después hay áreas también estratégicas, pero con cierta especificidad. Entonces, para ello, a partir de compliance integral, con el paso del tiempo se han desarrollado otros 5 programas ejecutivos
Uno de ellos es el de Data Privacy, que Karina Feldman primero va a introducir la problemática de la privacidad de datos y luego va a explicar de qué se trata este programa. ¿Sí? Riesgos importantes, no hay duda de la ciberseguridad, no hay duda de los riesgos penales, no hay duda de la de los del lavado de activos y los delitos económicos relacionados, como el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. No hay duda también la importancia de la privacidad de los datos, con lo que hemos visto con Facebook, con Meta, en diferentes interpelaciones que hubo en el Senado de los Estados Unidos, con la nueva normativa internacional europea, y esto ya está llegando a esta parte del globo, ¿sí? Y qué decir de la problemática cripto, donde ya más que una idea está cada vez más siendo parte de la economía real. Por eso, si ven estos programas, ¿cuál es el denominador común? Los temas más importantes que hoy en día quejan a las organizaciones públicas y privadas, los desafíos más importantes. Tanto para lograr un mejor clima laboral, retener talentos, mejorar la eficiencia, la eficacia, reducir el fraude y lograr negocios más atractivos y responsables, atraer capitales y crecer desde el punto de vista de objetivos para la gestión privada, cómo lograr un mejor clima institucional, atraer y retener profesionales idóneos, optimizar procesos legislativos y administrativos, prevenir la corrupción, mejorar la imagen pública y la representatividad y a la postre obtener apoyos, votos para lo que es la gestión pública. ¿Sí? ¿Dónde estamos parados hoy en día? Bueno, más de 300 horas de capacitación anuales, más de 450 alumnos egresados de estos programas en 15 países de habla hispana. Estos son las empresas donde participan nuestros profesionales. Bueno, Karina Feldman, que ahora voy a presentarla, es una directiva de lo que es Alianza Argentina, una de las compañías más importantes a nivel mundial del grupo Allianz de materia de seguros. Bueno, algunos países donde hemos participado con este modelo integral, con más de 30.000 horas de capacitación. Acuerdos que tenemos en ejecución vigentes con la Unidad de Información Financiera, con la Oficina Anticorrupción, con la CIGEN, la CNB, la Federación de Consejos Profesionales, diputados y el Instituto de Autores Internos y sponsors nuestros. Esto realmente es un valor muy importante porque son resoluciones oficiales emitidas por estos organismos donde rezan estas resoluciones que auspician estos programas en virtud del prestigio nacional e internacional de sus docentes y de la relevancia de los temas bajo estudio. Esto está escrito y es público, y estas son las entidades que nos acompañan. Entidades públicas, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulo, gracias por la paciencia. Karina Feldman es directora del programa especializado en Data Privacy, es abogada, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en cuestiones vinculadas con cumplimiento normativo, consultoría, en empresas multinacionales. Ha trabajado y trabaja en proyectos interdisciplinarios y con alcance internacional. Se desempeña como Chief Compliance Officer y Data Privacy Officer de Alianza Argentina. Ha liderado y lidera programas de cumplimiento y privacidad de datos y mantiene vínculos directos con la área de legales y de compliance de la casa matriz. Y ejerce también funciones como Governance Caretaker, coordinadora antifraude y Supervisory Coordinator, y participa activamente en comisiones legales y de cumplimiento de asociaciones del sector asegurador. Así que bueno, gracias Karina por sumarte. Ella, bueno, para los que se van sumando ahora, está en Alemania. Son las 11, un poquito más. Así que bueno, gracias por el compromiso y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Gustavo y muchas gracias al Governance School por la convocatoria y especialmente a todos los que están presentes participando de esta webinar que nos convoca sobre los temas de privacidad que tanto nos tiene, digamos, focalizados en estos tiempos. Así que muchas gracias a todos. Voy a empezar a ver, a compartir. Estamos viendo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, la idea es hablar durante un tiempo de lo que es la privacidad de datos como estrategia.
vamos a empezar haciendo una breve introducción de cuál es el enfoque de la privacidad y protección de los datos. Luego vamos a pasar por la privacidad de datos como generadora de confianza o cómo está vista la privacidad dentro de lo que son algunos países con una estadística. En el tercer punto vamos a ver la privacidad de datos como pilar estratégico, un poco el core de la charla. Y por último, ¿cuáles son los elementos de un programa de privacidad adecuado? Cuando ustedes quieran interrumpirme, no tengan, lo pueden hacer o le avisan por el chat a Gustavo porque yo no los estoy viendo. Así que no hay problema de que quieran participar, hacer preguntas y demás. Bueno, les decía, es una pequeña introducción porque la verdad que estos temas dan para mucho. ¿Qué significa la protección de datos o la privacidad de datos? No es solo lo que vemos de cualquier empresa que quiere evitar la filtración de los datos o los temas de ciberseguridad que, digamos, hoy en día están bastante en tendencia, sino que esto va más allá. Va enfocado a todo el ciclo de vida de un dato o de los datos. Así que está enfocado en garantizar que aquellos datos se recolecten y se procesen, se utilicen, se almacenen o se restituyan de manera segura, responsable y transparente. O sea, eso es no solo el ¿se salió la presentación? No, ahí estoy. La están viendo, ¿no? Perfectamente. Ah, perfecto, no, porque a mí se me salido. Entonces, gracias. Decía que esto es todo el ciclo, o sea, la importancia de la protección no es solo cuando recabo la información, sino durante todo el ciclo de vida de los datos. Tenemos, por una parte, lo que es cuando tengo los datos, o sea, cuando una compañía obtiene los datos, tiene que ser una recolección legal, o sea, se tiene que recolectar con una base legal y con un propósito legítimo. Por otro lado, tenemos otro de los puntos del ciclo de vida que es el almacenamiento, o sea, dónde se almacena aquellos datos. El almacenamiento tiene que ser protegido, tiene que ser cumpliendo las medidas de seguridad de protección adecuada. Entonces, depende del tipo de datos, si el dato es un dato simple o un dato sensible, un dato confidencial, tiene que tener un almacenamiento diferenciado. Luego tenemos el procesamiento, el dato tiene que procesarse en forma segura y transparente. Y por último, que sería como la culminación de la protección del dato, es la destrucción controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo destruirlo de cualquier forma, tengo que comprobar y tengo que estar segura de que de que el dato esté destruido o que esté restituido. Y eso es muy importante, especialmente cuando se está trabajando con algún proveedor externo. Asegurarse que los datos que se hayan entregado cuando termine el procesamiento sean devueltos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la protección de datos busca garantizar que la información que identifica a una persona, eso es lo que es la característica de dato personal, sea tratada ya sea en forma segura, legal y ética. Em, Les comentaba lo que era la privacidad como generadora de confianza, que era el segundo punto. Hay una encuesta, esta encuesta de Cisco, que habla de las ventajas de la privacidad y es cómo construimos confianza en un mundo digital. Está muy buena esta encuesta, la pueden ver, es un informe que hace Cisco sobre 2.800 personas que responden, son los respondientes de empresas que están en distintos países, ¿no? En 12 países distribuidos, 5 en Europa, 4 en Asia y 3 en América. Dentro de lo que es América está
Estados Unidos, está Brasil y México. Bueno, ¿qué podemos ver en esta figura? Algo súper importante que es el impacto de la privacidad en las organizaciones. Y lo más notable es que en promedio el impacto cuando hay nuevas regulaciones y cómo impacta en lo que es la organización o las empresas, dio un porcentaje de 86% de impacto positivo y solo un 5% de impacto negativo. Y en cada uno de los países, obviamente que va variando, pero esta es la importancia, cómo se ve en cada país el impacto de una norma de privacidad. O sea, está casi un 90% de un impacto positivo que llegue normas más estrictas de privacidad o que tengan normas. En esta figura, en la izquierda, habla de también dentro de esta misma encuesta, de cuáles son los beneficios, o sea, de invertir en privacidad. Entonces, ¿qué llega a la conclusión de, se hizo la encuesta dentro de lo que es si era mayor los beneficios o mayor los costos? O sea, cuál era la apreciación de los respondientes y dijeron que el 96% de los encuestados manifestaron que los beneficios de la inversión en privacidad superan sus costos. Así que por ese lado también sabemos que se tiene que dedicar muchísimos recursos al área de privacidad, en lo que sea clasificación de la información, implementación de controles, desarrollo de lo que son los PIAs y demás. Son muchísimos los recursos, pero se sigue viendo como mayor los beneficios que los costos que trae la implementación de los programas de privacidad. Este también es muy interesante, habla de los gastos en privacidad. Y también se ve una tendencia de que el promedio total de gastos en privacidad ha permanecido estable durante los últimos 4 años. Esta encuesta es del 2004. O sea, se hace el reporte en el 2005, pero se enfoca en el 2024, obviamente, y acá hace la comparativa de todos los años. Y podemos ver otra tendencia. Acá abajo, sobre el eje horizontal, lo que tenemos es aquellas empresas y la cantidad de empleados que tienen, y se ve otra tendencia que aquellas empresas que más empleados tienen gastan más dinero en privacidad, lo cual obviamente que es lógico. Y acá se ve la tendencia. Los que tienen, digamos, menos empleados tienden a gastar menos y los que tienen más empleados, que son más internacionales, gastan más, sin perjuicio de que mantienen que siempre los gastos, lo que es los beneficios de implementar privacidad siguen siendo mayores que los costos. Por otro lado, se quería ver también en esta encuesta como cuál era dentro de todo los gastos y los beneficios, perdón, los beneficios en la implementación y las inversiones en privacidad, cuál era, digamos, los motivos más importantes o qué veían ellos que cada uno de los encuestados, o sea, qué era lo que más significaba como impacto de poder invertir en privacidad. Y dentro de todos los motivos que los encuestados respondieron, el mayor motivo fue dentro de lo que es que implementar programas de privacidad mejora la lealtad y confianza entre los clientes, casi un 80%. Así que eso es sumamente importante. Y como conclusión, podemos decir que la privacidad es generadora de confianza, obviamente con una privacidad y un programa que sea adecuado y sustentable. Y esto también es relevante, que estos porcentajes que tenemos acá en la figura de la izquierda van aumentando año tras año. Privacidad de datos como pilar estratégico. Bueno,
cumplimiento normativo como base mínima. ¿Qué podemos decir de esto? Que este es una frase que les parecerá que es algo simple, pero no lo es. La cuestión es hacer, cambia el enfoque dentro de lo que era antes compliance o un cumplimiento normativo, que era solo hacer checklist, hacer políticas y procedimientos. Ya eso no es suficiente. Cumplir con las leyes de protección, en este caso dentro de lo que es compliance, es solo el punto de partida. Todas aquellas organizaciones que quieran diferenciarse y sean líderes van más allá de lo que es el cumplimiento, adoptando lo que es la cultura de privacidad dentro de la organización y en todos sus niveles. Así que como relevante, la privacidad se convierte en un valor organizacional, no es solo un chequeo, un checklist, una política que está, digamos, cargada de lo que es la intranet, sino que tiene que estar vigente y tiene que eh, transformar a toda la organización. Tendencias internacionales en privacidad. Eh, el panorama global de la privacidad está en constante evolución. Ustedes ven cómo va saliendo ahora normativas sobre inteligencia artificial y otras aplicaciones. Obviamente la Unión Europea lidera lo que son las tendencias internacionales, especialmente en lo que es privacidad con el GDPR y con la nueva norma ahora de inteligencia artificial y tomando como el GDPR ha inspirado a regulaciones, es uno de los modelos donde inspira la aplicación en otras regiones, no solo dentro de lo que es Europa, sino, por ejemplo, en Brasil, la ley de Brasil está inspirada en el GDPR, nuestro proyecto de modificación de la ley de Argentina también, así que es inspiradora de otras legislaciones y comprender la tendencia a donde va otros países y otras, quizás dentro de lo que es Europa, también es clave para operar globalmente, o sea, alguna empresa que opera globalmente y anticipar cambios regulatorios. No es necesario estar en una empresa internacional. Eh, el tema de tener un proveedor que esté en otro país, ya debería aplicarse ciertas legislaciones de otro país, transnacionales, así que no es solo esto para empresas internacionales, sino que aplica a todas las empresas que quieran hacer algún tipo de operación en otro país con proveedores que procesen datos en otros países también. Tenemos la privacidad como ventaja competitiva. Dentro de este contexto actual, donde usuarios, consumidores y nosotros mismos como usuarios, consumidores, más allá de estar asesorando o estar dentro de lo que son las funciones de privacidad o de compliance, todos los usuarios y consumidores valoran cada vez más la protección de sus datos y aquellas organizaciones o empresas que adopten prácticas sobre privacidad que sean sólidas se van a diferenciar en el mercado. Todos vemos, como dijo Gustavo al inicio, hay muchos casos de Meta, de Google, hay muchísimos casos en donde tienen sanciones o tienen multas millonarias, donde eso impacta también dentro de lo que son los usuarios y consumidores. Así que eso cada vez más es valorado por el consumidor, la protección de los datos, ir optando a aquellas empresas que tienen y que implementan unas prácticas sólidas en lo que son las privacidades. O sea, los usuarios y consumidores van eligiendo estas empresas porque hoy en día el dato es el activo, es uno de los activos constantes. Hoy día, bueno, hoy día o se viene hablando de que son el nuevo all de la sociedad, así que es súper importante para los consumidores y para los usuarios ir a una empresa y contratar con alguna empresa donde sus datos estén protegidos. Integración con la estrategia del negocio, esto es relevante porque
la privacidad no es y no debe tratarse como un requisito aislado, sino que es parte integral de la estrategia corporativa. ¿Por qué? Porque debemos integrar la privacidad desde el inicio, o sea, desde el diseño, que es un principio que se llama, que es súper relevante, que es la privacidad by design. Esto quiere decir la privacidad, como les decía, desde el diseño, donde permite anticipar riesgos, optimizar procesos y también mejorar la experiencia del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que la función de privacidad o el Data Protection Officer tiene que ser incluido desde el inicio, donde se lanza un proyecto, donde se va a ver una aplicación, donde se va a ver un nuevo producto, tiene que estar desde el inicio, desde cuando se está armando el producto o armando la aplicación. Eso quiere decir desde el diseño, dando su expertise y dando sus puntos de vista para que ese proyecto, esa app, esa aplicación tenga todas las medidas de seguridad desde su diseño. Confianza y reputación corporativa. Esto ya lo veníamos hablando en el punto anterior con la encuesta que vimos, que todo lo que son el uso indebido de datos o las brechas de seguridad tienen sus consecuencias reputacionales graves. Esto lo tenemos que saber desde el lado de como usuarios, consumidores y también como funciones de privacidad dentro de lo que son las empresas o las organizaciones. Y esto es importante de poderlo evitar. Entonces, una política de privacidad clara y accesible fortalece lo que es la imagen institucional y la relación con los stakeholders. Como conclusión, podemos decir que la privacidad de datos ha dejado de ser un tema exclusivamente técnico o legal para convertirse en un pilar estratégico de la organización. Y es importante que la función de privacidad que lleva la parte de protección de datos esté dentro o reporte por lo menos a la alta gerencia de la compañía y que pueda elevar dentro de lo posible, dentro de lo posible, lo que es el pilar estratégico de privacidad. Bueno, llegamos a uno de los puntos finales, después tenemos, este es el anteúltimo punto, en donde hablamos de, o sea, para ganar la reputación y tener y construir esta confianza y lealtad de los usuarios o consumidores dentro de lo que es la organización o la empresa, necesitamos cumplir con un programa de privacidad adecuado. O sea, no porque suba políticas y procedimientos o tenga solamente algunas cuestiones implementadas, eso va a subir lo que es la confianza en la organización, sino que tengo que tener un programa de privacidad robusto. ¿Cuáles son los elementos que veo fundamental para la creación de este programa? Por un lado, el delegado de protección de datos, o como se llama también el Data Protection Officer, si bien no es obligatorio en Argentina y en otros países tampoco, la verdad que sí es relevante. El delegado es aquella persona que es responsable de diseñar la estrategia de privacidad de datos, supervisar su cumplimiento y ser el punto de contacto con las autoridades. Esto es relevante, también es relevante en qué área está el delegado de protección de datos y a quién reporta, porque tiene que ser independiente y su accionar también. Análisis de riesgo de privacidad. Esto hace recordar a lo que es los análisis de enfoque a riesgo. Hay que identificar, evaluar y mitigar los riesgos de cada una de las organizaciones. Esto no es algo que sea genérico, sino hay que analizar organización por organización y empresa, cada empresa, qué datos tiene, cómo se maneja, cuáles son los procesos y ver ahí qué proceso o
qué procesos o qué personas o qué áreas son las que manejan los riesgos, digamos, el riesgo de privacidad. Algunos procesos van a tener un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo, entonces eso sí hay que estar analizándolo. Política de privacidad. Tenemos que intentar, más que intentar, debemos cumplir con que aquella política de privacidad sea clara, sea simple y comprensible, en donde se establezcan reglas claras para el tratamiento de datos personales y la protección de la información. Y es indispensable que tenga roles, responsabilidades y protocolos antiincidentes, entre otras cosas. Pero roles y responsabilidades es relevante y se destaca para saber cada uno y cada área qué es lo que tiene que hacer frente, digamos, en una situación normal, en algún proceso o mismo en cuando pasa algún incidente. Privacidad desde el diseño, esto también un poco lo había adelantado. Esto lo habla el GDPR, que es la normativa europea sobre protección de datos personales, y lo que releva es un enfoque proactivo de lo que es la protección de datos personales, que integra acá la privacidad en todas las etapas del desarrollo. Puede ser de servicios, procesos o productos. Evaluación de impacto de privacidad son los Privacy Impact Assessment. Esto también es relevante de hacer porque es donde nos va a indicar dónde tenemos el mayor riesgo de privacidad, y son herramientas que permiten evaluar esos proyectos, sistemas, procesos que involucran datos personales y establecer qué medidas tomarse para mitigar esos impactos. Esto relevante tener en cuenta que estas evaluaciones donde se identifica qué riesgos tienen, también tiene que haber medidas de mitigación. Y las medidas de mitigación se tienen que ir siguiendo también para que estén implementadas. Así que esto es una gran herramienta para entender los procesos y dónde está el mayor riesgo. Análisis y monitoreo de proveedores, third parties. En este caso tenemos que evaluar, o sea, cada empresa y cada compañía no trabaja sola, trabaja con proveedores y muchos procesan datos o utilizan datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cumplir no solo todos los temas de privacidad, los principios de privacidad dentro de la empresa, sino tenemos que hacer cumplir a los proveedores nuestra propia normativa. ¿Por qué? Porque aquellos proveedores que incumplan con alguna normativa nos puede impactar directamente dentro de lo que es la compañía o la organización. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las medidas que se toman? Se evalúan los riesgos de privacidad asociados a estos terceros que procesan datos personales, obviamente en nombre de la organización. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un análisis de la performance de estos proveedores y el cumplimiento de los proveedores. Y ahora se está implementando más en profundidad un monitoreo de los proveedores en base a riesgo. Concientización interna externa. Algo que es fundamental en todo lo que son los programas de compliance y mismo en privacidad es comunicar, comunicar, comunicar hasta el cansancio, hacer artículos, capacitaciones, folletos. Eso es relevante de hacer. em, y hacer capacitaciones no solo generales, y también tiene que ser también aquellos enfocados a riesgo, aquellos que manejan datos más sensibles, debemos hacer alguna capacitación más focalizada, y aquellos que no manejan datos sensibles se puede hacer algo más general, pero siempre tenemos que estar comunicando, tenemos que hacer artículos, hay que concientizar dentro de lo que es la organización y fuera también. Si se puede concientizar también a proveedores, también es algo recomendable.
Dentro de este punto, incluir Tom from the Top, porque es muy relevante de que todos estos elementos sean sostenidos no solo por el Data Protection Officer, sino por lo que es la alta dirigencia o todo lo que es el top management, porque es lo que escala dentro de la organización. Entonces es importante tener un buen top from the top de lo que es privacidad, obviamente que compliance también, para que nos ayude a que esto pueda difundirse, que se pueda realizar la privacidad by design. Así que esto siempre tenemos que buscar el apoyo de la dirección. Y como conclusión, podemos decir que la privacidad debe estar integrada en cada decisión, en cada proceso que hacemos, desde el diseño del producto hasta la gestión de proveedores. Acá, como la privacidad integrada en cada decisión. Karina, ¿te puedo hacer una pregunta? Ay, sí, Muy por ahí burda, ¿no? Pero si yo voy a la definición, yo vengo del lado más de ciber, ¿no? De seguridad. Entonces, sí. por ahí la pregunta es, si uno va a la definición de privacidad y confidencialidad, ahí se mezclan. Y por ahí uno dice, privacidad es el derecho que tiene una persona para controlar cómo se recompila, utiliza y comparte la información de esa persona. En cambio, la confidencialidad es la obligación de protegerla. Desde el punto de vista de privacidad, ¿cómo ahí la persona controla esa información de ella, se recompile y se utilice en forma que no se comparta? Porque todo lo que estamos hablando acá me parece que está en cómo yo tengo que protegerla para que sea confidencial o controlable en cuanto a que no se divulgue, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace la persona para asegurarse de eso? ¿Tiene algún apoyo normativo también? El cliente, por decirte, no sé si me El expresé titular bien. del dato, el El titular del titular del dato. dato. Sí, Sí. sí, depende en cada país. En Argentina tiene sus derechos, que son los derechos de acceso, rectificación, lo que son los derechos ARCOS, en donde podría estar, por ejemplo, presentando en una de las empresas donde otorgó los datos, Ajá. le puede estar presentando como, no sé, el tema de que quiere acceder a sus datos, cómo lo está tratando o pedir una Ah, puede. rectificación y Ah, demás. Eso es muy importante. Por ejemplo, nosotros mm, tenemos un formulario, cada empresa local, sí. eso es algo que surge de la normativa local y lo tiene que tener y se tiene que otorgar si la persona también quiere rectificar un dato también. Y después, cuando se recaba la información, la empresa tiene que dar toda la información tiene que explicarle a la persona, ya sea si es por, digamos, si se otorga vía email, se le explica a la Mm, persona que cuáles son los datos que necesitan y por qué. Siempre se le tiene que explicar qué datos necesitan, por qué tiene que pedirse la menor información de acuerdo al servicio que se esté tratando. ujú, Tiene que ser el consentimiento que dé la persona para dar los datos, tiene que ser libre y expreso. Después también se le tiene que explicar a la persona la finalidad que se van a utilizar los datos. Por ejemplo, si es, no sé, yo vengo de seguros, nosotros si una persona da los datos, es que se va a utilizar para proveer el servicio de seguros. Y no se mm, puede utilizar para otras cosas. Entonces, eso cuando uno establece se va a utilizar. También le explica al titular del dato con qué empresa se comparte. Siempre hay que explicarle, por ejemplo, nosotros sí o sí hay empresas que tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de lo que es seguro tenés, dentro de lo que es seguro de autos, tenés los proveedores de acarreo de auto. Entonces, se le explica cuando se le da los datos, se va a compartir con tal y tal persona. Ese por un lado. O sea ajá, que todo eso nosotros lo llamamos privacy notice, que viene de afuera, que es dentro de Europa, que te pide todo lo que es la nota de privacidad, de explicarle todo, todo en detalle y cómo se van a procesar los datos, que se van a cumplir con la normativa y demás. Y también el titular de los datos
Por ejemplo, no para eso, sino cuando está navegando y demás, tiene también la posibilidad también de personalizar las medidas de seguridad, porque a veces nosotros ponemos a aceptar todas las medidas y no, quizás se pueden personalizar. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta para eso. Mm, gracias. No, de nada. Y ahora voy a mostrarles. em, Cari, ahí vas a mostrar el programa. sí. Bueno, ahí Roberto Fickinger levantó la mano. Ah, bueno, Yo salgo un ratito porque, bueno, tenemos en Governance School hoy una clase de lavado de activos ok. en el programa. Así que hago la presentación y vuelvo. No sé si vas Dale, a extendés hasta las 19 o no, pero si no, cerrás vos. Y está dale, Roberto con la pregunta, ¿sí? Nos vemos un ratito. Si dale, terminás en perfecto. el tiempo, listo. Y si no, nos vemos un rato. Bárbaro. Roberto. Gracias, doctor. Doctora, la Sí. consulta referente al seguro que usted conoce bien. En el caso de transporte de mercaderías, que debe llevar una serie de protección además, involucra a que el consumidor también debe estar protegido en cuanto al conocimiento del trayecto del barco o del avión que esté transportando esa mercadería desde Argentina, supongamos, o a otro país del mundo. Es decir, dentro del régimen de compliance que tienen las aseguradoras, ¿eso de qué manera está protegido para no asumir ningún riesgo? No sé si es clara. Para no asumir un riesgo a qué Para no nivel. correr riesgos al momento de transportar las mercaderías, el consumidor, ¿qué información puede manejar con respecto a la aseguradora? Al margen del conocimiento integral de la póliza, lógico. Claro, va a poder, va a tener acceso a sus propios datos, a los que él entregó, pero a los ¿Vale? datos que tenga la empresa, no. 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 O sea, por ejemplo, si una persona, cuando el titular del dato se contacta con una empresa, en este caso puede ser en la compañía, solo se le va a entregar aquellos datos que corresponden al titular. Porque esos datos pueden ir modificándose a la embarcación de tocar distintos puertos. Claro, ¿Mm? sí, En caso de producirse una avería gruesa, tendríamos que individualizar en qué trayecto, en qué momento del trayecto se produjo el daño. claro, Bueno, sí, gracias. Sí, muchas pero gracias. no de nada. Bueno, les muestro a ver si lo puedo compartir. Ahí va, ¿eh? Ténganme un poco de paciencia. Ujú. Compartir. Perdón, me quedó un Sí, poquito dando vueltas lo que... ¿Cómo estás? Buenas ¿qué tardes. tal? Em, lo que acaba de mencionar Roberto. No entendí mucho el ejemplo, quizás porque no vengo del palo, em, pero no dejé de pensar al mismo tiempo en que cuando uno hace uso de los datos y tiene que hacer uso de un proveedor para X motivo, por ahí su pregunta apuntaba a cómo el usuario puede garantizar que esa transferencia de los datos esté salvaguardada. Por ahí apuntaba para el lado de la encriptación del dato para garantizar que ese dato en el medio de la transferencia de quien tomó el dato, la empresa X, y lo guarda, eh, lo pase al proveedor B para Claro. poder Y trabajar mira, ese dato ah, porque tiene el sí, servicio tercerizado, por ejemplo. sí, eso depende de qué dato es. Depende de los datos.
tienen distintas medidas de seguridad. O sea, nosotros, por ejemplo, eso lo trabajamos en conjunto de seguridad de la información, o sea, con el ISO. Y entonces, ¿qué hacemos? De acuerdo, hacemos clasificación de información. Entonces, de acuerdo el tipo de información, si es confidencial, si es personal, si es sensible y demás, porque puede ser confidencial, pero puede no ser personal, sino que sea de la empresa, o sea, hay un montón de clasificaciones y en base a todas las clasificaciones que tenemos se ponen distintas medidas de seguridad. Por ejemplo, no sé en este caso puntual qué usan, pero por ejemplo te doy un ejemplo en lo que son datos de tarjeta. Los datos de tarjetas directamente hasta no llegan, vienen con un token y demás porque no los puedes ni siquiera ver. Entonces ahí es una medida de seguridad extrema. Después los datos sensibles también se tiene que establecer con cada proveedor de acuerdo a los datos y el servicio se establecen otras medidas de seguridad. Se Bien. firma un acuerdo y se establece un anexo de medidas de seguridad en la información. Y se Y en analiza caso función- por caso. claro, en función del tipo de dato que vayamos a Exacto. O recolectar, sea, vamos a, exacto. vamos a setearle un nivel de riesgo. Y en función de ese nivel de riesgo, vamos a setear las medidas de seguridad que le apliquen. Exacto. Así Bien. hacemos. Y muchas veces lo hacemos directamente con un Privacy Impact Assessment, o sea, todo lo que es un impacto, o directamente cuando estamos viendo el contrato, depende de la situación. Pero siempre tenemos que ver primero qué datos son, cómo se utilizan, cómo viajan, todo lo que vos decías, lo vemos también con seguridad en la información. Excelente. Hola, buenas tardes. ¿Puedo Ah, consultarte? En el caso, sí, por ejemplo, nosotros en la empresa que estoy trabajando también es rubro de seguros y estamos haciendo recién ahora el tema de, bueno, de gobierno de datos y demás. sí. Con respecto a la interacción justamente con los proveedores, nosotros le cedemos toda la documental de la compañía. En ese caso, ¿hay alguna medida que podamos tomar? Porque, bueno, entendemos que toda la documentación que tenemos es sensible. ¿Hay algún tipo de Ah, anexo o sí. algo que podamos utilizar como para robustecer más el acuerdo de confidencialidad? Porque los que veníamos usando, la verdad que a mí me parecía que tenían como bastantes baches. Sí, primero que deberías pasarle solo la información que sea necesaria. Ok, Lo mínimo, o sea, hay un principio que se llama de minimización de datos, que es en general que hay que siempre tratar, y nos pasa todo el tiempo, de que, por ejemplo, los proveedores nos piden muchos datos o para enriquecer datos y demás, y le decimos, bueno, pero ¿para qué necesitas esto? No te doy estos 5 datos, con estos 2 datos ya es claro. necesario. Entonces, primero por ese lado, la recomendación es ver si realmente necesitan todos los datos o para el servicio que brindan le tengo que entregar 3 datos en vez de 10. Ese por un lado. Y por el otro lado, sí poner medidas de seguridad. Y algo importante, la posibilidad, si procesan datos o los Sí, utilizan, es muy importante de incluir dentro lo que es la posibilidad de hacerle a una auditoría o alguna revisión. Por ese lado también es una de las medidas que se recomienda. O también otra cosa es preguntarle si tienen, no sé, la función de protección de datos. Hay un montón de, como un due diligence previo, o sea, como una evaluación previa que es recomendable también hacer a los proveedores. inclusive si son proveedores, por ejemplo, del extranjero, no sé, en el caso de Google, que es uno de los que nos brinda, no sé, el tema de las nubes y demás, Sí, eso obvio. Sí, sí, con AWS, con todos. con Ellos todos aparte, podríamos, sí, ellos aparte cumplen con GDPR, bueno, porque nosotros también lo tenemos con proveedor y demás. Y sí. sí, se le pide, también es bueno pedirle, si son algo internacionales y demás, también es bueno pedirle las certificaciones que tienen o qué auditorías tuvo, o hay muchas medidas de seguridad que se pueden pedir para estar protegidos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Doctora, yo estaba viendo el tema de, pues yo tengo un programa acá que tengo toda la globalidad de Microsoft. Sí, Este, lógicamente que uno va procesando datos, vamos utilizando distintos soft.
Ah, Ya sí. Microsoft tiene una forma de proteger el dato que yo estoy elaborando. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un intercambio de información, no, recibí información desde la Sorbonne cuando fue la parte el cambio en el Código Civil y Comercial, donde había datos muy interesantes que todavía no se sabía para qué lado se iba a rumbear acá. Entonces hubo que recopilar esa información. Hoy por hoy, si yo quiero iniciar esa conversación, primero me voy a encontrar con la barrera de Microsoft, que va a decir, cuidado, donde vas a acceder, porque aquí no te van a dar la información porque está protegida. Ese es uno de los ejemplos de protección para la información que yo estoy queriendo tener para mis datos personales. Y en el caso de los seguros, el transporte de mercaderías es importante porque ¿qué es lo que estoy transportando? Durante el transporte terrestre tengo una forma de ir controlando, pero una vez que lo subí al barco, cuando va tocando distintos puertos, ya no tengo ese seguimiento. Y la aseguradora me tiene que garantizar el cumplimiento de que llegue a destino en las condiciones como las recibió. Gracias. Gracias. Bueno, les comparto ahora sí a ver si lo puedo agarrar de acá. Aquí estoy intentando abriéndolo un poco. Bueno, el tema que estamos también viendo, el tema de compliance especializado en data privacy, que comentó al principio Gustavo, tiene un enfoque internacional y práctico. Va a empezar el 21 de octubre, martes y jueves. Las primeras 2 semanas son solo martes, es de 7 a 9. Es modalidad 100% online, así que no se necesita a través del campus virtual del UNSA. Y tienen, bueno, todo lo que es el material, la grabación completa y demás. Son solo 10 clases, que eso está muy bueno. Es corto, obviamente que esto da para un montón más, pero como para saber, digamos, todo lo que es el programa de privacidad es súper recomendable. Empieza entonces el 21 de octubre y finaliza el 2 de diciembre para que tengan posibilidad de pasar un diciembre con las fiestas. Y para comentarle cuál es el objetivo del programa, es comprender los principios fundamentales y lo que es el marco normativo, tanto local como internacional, de lo que venimos hablando de la protección de datos y también identificando buenas prácticas. Esto está bueno para ir viéndolo, porque puede ser que nosotros tenemos una empresa local, pero no sé, como dijo Victoria, se trabaja con tantos proveedores y con tantas aplicaciones que hoy en día ya no importa si la empresa es local, el organismo local, con todo lo que es la interacción y el flujo de datos, es necesario estar un poco al tanto de todo. Por otro lado, desarrollar habilidades para diseñar y ejecutar y supervisar programas de privacidad corporativo, viendo los principios fundamentales de la privacidad de datos, que son, uno lo va a ver como algo teórico, pero no. La verdad que con entender los principios de la privacidad que tenemos nosotros en nuestra normativa local, pero están más, digamos, intensificados en lo que es el GDPR, que es la europea, se entiende un montón de lo que es el enfoque de la protección. Así que eso también se vería. La privacidad por diseño, un poco esto que les hablaba desde introducir las medidas y los controles de privacidad desde el inicio de una app, de un proyecto, de un proceso. Entenderlo cómo se hacen las evaluaciones de impacto del PIA, o sea, cómo entender cómo se hacen, y gestión de incidentes, o sea, va a haber alguna clase de gestión de incidentes. Y fortalecer todo lo que son los conocimientos de enfrentar lo que son los desafíos actuales y futuros en privacidad.
Bueno, la metodología son clases dictadas muy importante por expertos que están en la función de compliance, un poco con lo que es, digamos, la finalidad del Governance School. Va a estar Perdón, como... Karina, no Sí, quiero interrumpirte. ¿Estás presentando porque estamos viendo solamente la carpeta? ay, no. Sí, estoy presentando. A ver, porque yo tengo como que estoy compartiendo pantalla, pero dice que estoy compartiendo Por otro. ahí A se ver. le siente solamente la carpeta. Ah, o O- sea, yo estaba hablando ahí. Ay, gracias. Espera, ¿eh? Compartir pantalla. Ahora vuelvo hacia ustedes. Qué raro. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. ¿Ahora? Sí, buenísimo. Ah, esto. Yo les iba hablando todo esto, pero bueno, acá lo tienen. ¿Quieren que retome un poco? Los objetivos igual se entendieron. Sí. Que es principios fundamentales con la normativa local e internacional, desarrollar habilidades, o sea, que lo bueno es que puedan desarrollar habilidades para diseñar y supervisar un programa de privacidad y lo más importante, con focos importantes en privacidad por diseño, cómo hacer un PIA, cómo es la gestión de incidente, ver un PIA, ver una, no sé, algo de lo que es el proceso de incidentes y también fortalecer conocimientos para enfrentar lo que son los desafíos actuales y futuros, ¿no? Viendo cuál es la tendencia de vamos, hay una clase sobre inteligencia artificial y demás, así que por ese lado, esos son los objetivos. Después, son clases dictadas por expertos que lideran la función de compliance, data privacy o seguridad de la información. Ahora les digo quiénes son. Perspectiva local e internacional, ya se los comenté. Es 100% online, o sea, no es necesario ir a UMSA. 100% online, son 10 clases. Acá lo tienen, que empieza el 21 de octubre y finaliza el 2 de diciembre. Y la última sería una clase digamos, práctica, o sea, sería como la evaluación, sería una práctica para hacer, no sé, o un programa de privacidad o hacer eh, una política de privacidad. Vamos a ir viendo qué es lo que vamos a estar repartiendo depende de la cantidad de gente, entre grupos. Bueno, módulo uno sería introducción, lo que le decía, introducción a lo que es la protección de datos personales. Clase uno, fundamentos y principios básicos, o sea, cómo se integra privacidad dentro de lo que es compliance, o sea, dónde está, que es algo transversal a todos los programas. La importancia de protección de datos, o sea, por qué surge la protección de datos, sociedad de la información, sus riesgos asociados, porque todo esto, o sea, son los riesgos, pero también tiene cuestiones súper positivas, todo lo que estamos viviendo de la evolución, de la innovación y demás, pero siempre protegiendo. Seguimos con potencial económico de los datos, la evolución, vamos a ver algo de evolución. Y principio de privacidad, que parece algo súper teórico, pero que se ve plasmado en cada una de las etapas. Después, marco normativo, este del GDPR y un poco otros modelos. Y lo que es local, ley argentina, la ley brasilera y otras normativas relevantes. Depende también quién si hay gente de otros países que también estén inscriptos. El modelo 2 es sujeto del ecosistema, o sea, ¿cómo identifico? Porque, claro, cuando vemos con todos los proveedores, o sea, no es solo, hay que ver qué función cumple cada una de las partes. O sea, si yo le entrego la información, si yo voy a ser el controlador y la otra persona el procesador, o sea, que decimos data controller, data proceso, y cada uno tiene distintas obligaciones
y es importante verlo. También acuerdos de tramitamiento de datos, todo lo que es Data Processing Agreement, todo lo que estábamos hablando entre proveedores, se firma un Data Processing Agreement, obviamente que en castellano, si es acá, acuerdo de tratamiento de datos, y se pone un montón de medidas de seguridad. Transferencia internacional de datos, porque depende también, si tengo otro proveedor, tengo que ver a dónde lo estoy transfiriendo y qué norma le aplica. Y acá un poco lo que me estuvieron preguntando antes sobre el derecho de los titulares, que tengo el derecho de los titulares, se llama Data Subject Request o derechos ARCOS. Después en el módulo 3 está enfocado a la implementación del programa de privacidad, un poco con los elementos que les contaba, programa de privacidad, o sea, el DPO, la gobernanza de datos, implementar este programa, privacidad por diseño y por defecto, qué significan y aplicaciones, el PIA, cómo es el PIA, clasificación de la información. Clase 7, gestión de incidentes, respuestas a brechas, evaluación de proveedores, retos específicos de la implementación. Un poco es bastante variado, obviamente que necesitarían muchas más clases, pero seguridad de la información, esto es las dos caras, un poco lo que hablábamos antes, y como frase siempre se dice que no hay privacidad sin protección y no hay protección sin privacidad, así que esto es súper relevante. Como módulo 4, tendencias y desafíos actuales, vamos a hablar de todo lo que es la inteligencia artificial. Cuerpo, esto muy importante también. El cuerpo docente es Gustavo. En la primera clase va a estar haciendo una introducción. Bueno, después estoy yo, obviamente, como directora. Después Juan Manuel Paradela, que es CISO, es Information Security Officer de Allianz Argentina, pero que también pasó por el Banco Galicia, también es profesor del UMSAT y hace lo que es compliance de seguridad informática. Ignacio Salguero, que trabajó en muchas compañías y actualmente trabajó también en Chubb Argentina, actualmente es Data Protection Officer regional de Chubb, que es una compañía de seguros. Ismael Lofeudo, que es abogado graduado especializado de Derecho Informático y Protección de Datos Personales, y tiene 15 años como investigador docente y consultor en Derecho Informático. Y por último, Jessica Recalde, que es abogada con especialización en ciberseguridad en la Universidad de Nueva York y que actualmente da clases, charlas y demás. Pasó por distintas empresas también y actualmente pasó por CEF y actualmente está en Claro, en la parte de privacidad de datos. Voy a dejar de compartir. Es variado, es variado desde los principios hasta las otras partes, pero los principios no lo vean como algo teórico, sino que vamos a ir viendo en cada principio cómo se aplica, cómo se identifica algunas políticas de seguridad, cómo lo vamos viendo. Así que esa es la información general del programa. Em, y la verdad es recomendable, lo estamos haciendo con mucha pasión dentro de lo que es la protección de datos que todos los que estamos como profesores em, estamos enfocados en, nos gusta lo que hacemos, así que lo queremos transmitir y también concientizar a cada vez a más gente para que se una a esta tendencia, ¿no? Que quizás en Argentina no se ve tan clara, pero como todo el día tenemos que trabajar con proveedores de todo el mundo, o sea, hoy en día ya no se limita solo a lo de Argentina, parte hoy nuestra normativa quedó súper desactualizada, es del 2020, hace 25 años creo que está, fue del 2000, y ya el proyecto trae todas las tendencias del GDPR.
Más allá de eso, de la inteligencia artificial también viene todo lo de Europa. Nosotros, por ejemplo, en la compañía ya se está analizando para implementarlo el año que viene en enero, ¿no? Así que todo lo que es la gobernanza de IA y todas las aplicaciones, todos los análisis y evaluaciones que hay que hacer en la compañía para poder implementar y no tener, digamos, ningún incumplimiento en lo que es protección de datos personales. No sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta, puede ser de la presentación o de lo de mismo del... En lo general, Sí, estamos de datos personales. Comentario concreto. Un organismo público en la República Argentina, que es el que controla la actividad aseguradora, el año sí. pasado fue hackeado. No nos olvidemos que ahí tenemos información de Ah, ¿y el todo. de la superintendencia? Sí. Sí, sí, me acuerdo. ¿Entendés? No, no, Información de balance de todas las compañías, el sí. desarrollo del proceso financiero del organismo, la recaudación y demás. Por suerte hubo áreas internas que tenían guardadas una especie de copias. Es decir, estos datos personales que después, ¿cómo le explicamos nosotros desde el Estado? Digo nosotros, yo estoy jubilado ya, hace 5 años. ¿Cómo le explicamos nosotros, desde un organismo público de contralor de la actividad aseguradora, qué garantías le brinda el Estado a través de la toma de una simple póliza de seguros? Cuando todos esos datos que están vinculados a esto caen. Y las entidades aseguradoras se han encontrado con la dificultad de que después no pudieron establecer las estadísticas para hacer toda la proyección de los costos financieros de cualquiera de las pólizas y cualquiera de los ramos. Es decir, que el fraude, es decir, el hackeo, está atento a que como en esos datos de protección también vamos a poder analizar a ver de qué manera nos cuidamos. Bueno, tengo dos respuestas. Una, porque no aprueban todavía el proyecto, porque si aprueban el proyecto, todos esos elementos que yo nombré los tienen que hacer los organismos públicos también. Perfecto. Obligatoriamente, o sea, tendrían que tener un Data Protection Officer y toda la medida de seguridad, tendrían que dar cuenta y algo importante que eh, se llama el accountability, que viene del GDPR, Sí, que es sí, la sí. responsabilidad, digamos, demostrar que has cumplido con con todas las obligaciones que tiene cada uno de los actores, ¿no? La superintendencia debería demostrar cómo cuidó los datos, cómo los protegió y demás, y le tendría que hacer una auditoría. Es la responsabilidad proactiva. Entonces, creo que eso serviría mucho eh, para que todos los organismos públicos, la verdad que también tengan las mismas medidas de seguridad que obligan a tener a las empresas y los organismos privados, ¿no? Entonces, eso ayudaría y también que todo lo que sea organismos públicos tengan capacitación, ¿no? O sea, eso también ayudaría a que entienda la problemática y demás. Entonces, creo que son dos cosas que sí servirían. Obviamente que cuando salga y se apruebe la modificación lo harían obligatorio, pero creo que sería algo útil que se empiece a hacer desde ahora, ¿no? Un poco porque estamos todos interconectados. O sea, por más que por eso es lo del tema de los proveedores. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una organización y tener las mejores medidas de seguridad, pero si un proveedor no tuvo las medidas de seguridad adecuadas y me tuvo no sé, una brecha de seguridad y me alcanzó a mí como compañía, es lo mismo. Porque entonces, ¿por qué tengo que controlar a mis proveedores? No solo porque, bueno, lo estoy controlando y demás, sino porque me pueden impactar. Y yo he hablado con gente que tuvo ciberataques y te dicen que es como, a mí me impactó mucho un día que, bueno, quedamos fuera de hora con el de seguridad informática y un proveedor nos dijo, les veías la cara y decías, no nos impactó a nosotros para nada, pero porque teníamos las medidas de seguridad, pero nos reunimos y nos dijeron, una situación de ciberataque
dicen, lo que te queda después es como que te cayó un meteorito. Todo es una onda expansiva. Entonces uno puede tener las mejores medidas de seguridad, pero eso te puede llegar a impactar. Nosotros no nos impactó, pero por eso hay que controlar a los proveedores también, como a los organismos públicos, ¿no? No sé si te contesté, Roberto, un poco sí. Sí, sí, doctora, sí. El caso de un ejemplo concreto, el registro de productores asesores de seguros, desde su creación, hay un programita que está totalmente encriptado. Eso no se puede ¿Cuál? modificar. El registro de productores de asesores de seguros Ah, sí, sí. está encriptado. Se le va cargando información, pero no se puede extraer. Ah, está bien. Sí, sí, está perfecto. Muchos han querido tomar datos de algunos productores para ver qué pasa y no lo pudieron hacer. Ah, Desde muy la compañía. bueno. Sí, 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 sí. Es una anécdota chiquitita. Claro. Y eso comenzó a hacerse cuando todavía se hacía con papel y lápiz. Todavía no había tanto desarrollo de los soportes técnicos y demás. Que luego con el tiempo, si los chicos que entraron, y son los jóvenes ahora, bueno, ya también algunos han tenido la posibilidad de jubilarse, pero han hecho un programa perfecto en donde se protegen todos los datos, Sí. Bueno, y de eso hay un montón de ejemplos, obviamente, ¿eh? todos los registros también de la propiedad. Hay muchos, muchos ejemplos. No sé, por ejemplo, a nosotros dentro de lo que es Allianz no nos dejan usar eh, el WhatsApp para cuestiones comerciales, y para que nos dejen usar el WhatsApp tenemos que presentar un caso al grupo Allianz. O sea, con todas las medidas de seguridad, cómo viaja la información, dónde la guardamos, dónde queda, o sea, de hacer medidas, de meterse en medidas de seguridad y demás, eh, la verdad que hay un montón para hacer. Hay un montón para hacer y hay que hacerlo, porque aparte nosotros ahora lo estamos viendo desde las áreas de funciones y demás, pero mismo para nuestros, digamos, nosotros como usuarios y consumidores, o sea, tampoco queremos que nuestros datos vayan para cualquier lado. Entonces también tenemos que verlo desde ese lado. No sé, por ejemplo, cuando salió la aplicación de que se sacaban las fotos y se hacía como caricatura, o sea, yo tenía un montón de gente Quiero de seguridad que mencionar me lo decía, mismo, justo. ah, Qué ¿sí? peligrosa, qué peligrosa que termina siendo la IA por la falta de cultura y educación en la gente, Sí, porque no termina, la gente en general no termina de entender que tu cara, o sea, contiene datos biométricos, y esos datos biométricos exacto. son Bueno, un yo no lo commodity. hice, ¿viste? Entonces, yo porque estoy como muy seteada ya el extremo. Ahora me vienen todos los mails de la compañía y le pongo a todos que son phishing, phishing. Pero aparte porque nos hacen un montón de cuestiones de Capacitación. práctica todo el Sí, tiempo. Entonces a mí me tenés que pasa lo reportar. mismo en mi Entonces empresa. yo mejor Sí. reporto. Y me decían, y claro, me decían, no se hagan esto por todo lo que estás comentando un poco. Y hablando de inteligencia artificial, tenemos presente también uno de los profesores que lo nombré, que es Ismael, que quizás quiere decir algunas palabras, Ismael, de inteligencia artificial. Bueno, Karina, sí, por ahí un breve comentario ahora que se está Gracias, hablando gracias. tanto de inteligencia artificial. Yo estoy trabajando en políticas de data governance, inteligencia artificial, distintos organismos y en el sector privado se vienen trabajando hace años. eh, y la verdad que el enfoque es el de GDPR. Es decir, el proceso es una revisión de protección de datos, pero orientado a la inteligencia artificial. Se hacen los mismos o análisis muy similares y teniendo uno la base de protección de datos, el tratamiento de todas estas herramientas de GDPR, de inteligencia artificial con GDPR, se hace de una forma muchísimo más segura y se entienden estas evaluaciones de riesgo, el contexto y los tratamientos de datos. Así que para mí, y lo vengo comentando muchísimo, la base
para entender y abordar todos los temas de inteligencia artificial que se vienen es la base de protección de datos personales, porque la accountability también se refuerza con protección de datos personales y para mí tenemos que tener todos esa base para después implementar IA en las distintas organizaciones. Sí, excelente. Justo que estuve ahora en Alemania, que estoy en Alemania, pero bueno, ayer terminé el Privacy Summit, decían exactamente eso, porque había gente que estaba de Estados Unidos que decían que, bueno, ahí tienen todo un tema mucho diferente, porque dijeron que sí, se aplica, que no se aplica la inteligencia artificial. Entonces, las personas de Estados Unidos dijeron, no importa si el gobierno nos dice que no se aplica, nosotros lo vamos a aplicar igual como está establecido digamos, los lineamientos de Europa, porque digamos que tienen las cuestiones básicas que hay que tener para un análisis de la inteligencia artificial. No importa que venga de una norma o no, sino o que nos diga nuestro país que no es obligatorio implementarlo, sino que nosotros lo vamos a hacer por una cuestión de cuidado y de medidas de De seguridad, mejora. porque aparte nos parece adecuado. Exactamente alineado a lo que vos comentás. Gracias, Ismael. Bueno, ahí tienen otro de los profes. Un gusto también tenerte dentro del equipo, Ismael. Y creo que volvió Gustavo. Sí, acá estamos. Bueno, Ah, ¿qué tal? perdón, veo que estaba Mira, te culminando. esperamos hasta que vuelvas. No, no, hasta no hacía falta, pero bueno, veo que están culminando. Ismael también está, además de ser docente, está en el programa, pero como alumno de prevención de lavado de activos, que está cursándose ahora. Así que, Isma, si querés engancharte, adelante. Tenemos a una de las directoras de la UIF hablando de esto, así que por suerte en todo lo que hacemos en Governance School son personas que manejan esto en su día a día y son referentes en la materia y construyen como Karina. Así que Isma, no te lo pierdas, si querés ir ya. Bueno, con permiso, me voy a la Adelante, cursada. Gracias, Ismael, Gracias, gracias. Karina, adelante. y los esperamos en el curso. Gracias por sumarte, gracias por el apoyo. Bueno, Cari, no sé, creo que ya, no sé, se habló de todo, Sí, ¿no? Yo me ausenté no, 20 minutos, entiendo que hablaste del programa también, de la sí, problemática de privacidad, no sé si hace falta que se haga algo más, se emita, se no comparta sé el si. link acá o no, no sé. Ay, sí, 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 lo podemos compartir. Ah, bueno, a quien le interese, a ver si tengo yo acá, un segundito. Ahí estaba por compartir tu foto, me parece que salió. Para Governance School, ponemos, ya se lo paso. Ahí voy. Me salió con tu fotito, perdón. Porque A hice ver, Control V y la tenía en la papelera. a ver. La primera. Pero está no vi el link, pero yo, ¿eh? En el chat, ¿puede ser? ¿No lo ven? ¿Ven Sí, ven el link? está el link y la foto. Ah, no, yo no lo veo, pero puede Sí, ser salió algo. bien personalizado. Pero hice Esa Control soy V, tenía tu yo, foto en la papelera y puse el en link después. verano. Esa soy yo en Allianz. Es Salió lindo. el balcón de mi jefe. Así que, bueno, los que espero que hayan disfrutado de la charla. Gracias por inscribirse y por estar presente y por hacer preguntas. La verdad que nosotros súper contentos de que estén interesados en el tema y cada vez que podamos expandir más todo lo que es compliance, todos los programas de compliance y privacidad, obviamente, para nosotros es un placer. Así que, bueno, queda por mi parte agradecer a Gustavo, a UNCE Governance School, por haber promovido esta charla, porque sin ellos hoy, digamos, todos ustedes, toda la organización y todo lo que lleva,
la hicieron ellos, así que muchas gracias, Gustavo, y también a la universidad. Ahí veo también a Luis Eduardo Cejas, que es principal de la policía, alumno nuestro ya egresado de Crypto Compliance y hoy también docente. Lo mismo que Ismael Lofeudo. Ismael Lofeudo pasó por Crypto Compliance, por Compliance enfocado en la ciberseguridad y ahora está con Karina en lo que es Data Privacy. Y Luis está ahora como docente en un taller de trazabilidad blockchain, que aparte él hace eso e hizo eso, mejor dicho, porque hoy está más enfocado a otro tema, pero bueno. Así que Luis, gracias por sumarte. No hay por qué. Gracias. Bueno, ¿damos por cerrado, Cari? Sí, Perdón, pregunto sí, porque por como mí llegué recién podríamos de darlo por vuelta. cerrado. Bueno, listo. Bueno, les agradecemos a todos, gracias por interesarse y bueno, seguimos en contacto cuando dispongan. Muchas gracias. Bárbaro, Gracias. muchas gracias. Gracias.